Bueno chicos, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Como les comenté, voy a estar subiendo unos videos para acompañar los procesos de ustedes, específicamente reforzando los temas que estamos trabajando, para que sirvan como complemento del texto. Y el turno de hoy corresponde a medidas de tendencia central para datos agrupados. Concretamente vamos a estar hablando hoy de medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a dar una definición, vamos a hablar acerca de la media, de la mediana, de la moda y de su interpretación más que en su cálculo para datos agrupados. Y pues finalmente, antes de terminar la sesión, como les dije, voy a revisar un par de ejercicios de los que hay planteados en el libro, para ya poder entonces dar por finalizado el tema, que ustedes pues espero que estén trabajando independientemente y este video les sirva para de pronto aclarar dudas y como complemento. Entonces, en primera instancia vamos a definir qué son las medidas de tendencia central y pues específicamente vamos a estar hablando de datos agrupados, como les mencioné. Vamos a plantearnos el siguiente escenario. Una persona que mide 1.85 metros de altura. Es muy sencillo cuando se trata de una persona para nosotros caracterizarla, ¿cierto? Si estamos hablando respecto a la altura. Es tan sencillo como decir mide 1.85 metros. Listo, no tenemos que hacer mayor cosa. Si estamos ante el mismo escenario pero hablamos de dos personas y de que una de estas personas mide 1,90 metros y la otra persona mide 1,80, ya para caracterizarlos tenemos que mencionar las medidas de las alturas de estas dos personas. Y a modo de conclusión podríamos decir que miden en promedio lo mismo que mide la persona 1, que mide 1,85 metros, ¿cierto? No resulta tan complicado, solamente tenemos que mencionar las mediciones de dos personas. Pero resulta que si yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, de los atletas que corren una maratón muy grande, ¿sí? Son miles de atletas y resultaría inconveniente ponernos entonces a mencionar la altura de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es ¿de qué manera nosotros podríamos caracterizar toda esa población, hablando de su altura lógicamente, sin necesidad de estar mirando dato por dato, sin necesidad de estar mirando cuánto mide cada una de estas personas? Entonces aquí es cuando aparecen en juego las medidas de tendencia central. Concretamente pues vamos a iniciar hablando de la media para datos agrupados. Entonces antes de iniciar vamos a definir qué son las medidas de tendencia central, cuál es la idea que nosotros tenemos de las medidas de tendencia central. Entonces podríamos decir, dar una primera definición muy sencilla y decir que son cantidades que se sitúan en medio de los valores de una serie de medidas. Es decir, tenemos una serie de datos y las medidas de tendencia central son unas cantidades que están en torno a la mitad de esa serie de datos, al medio de esa serie de datos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de las medidas de tendencia central? Como yo les menciono siempre, cada concepto que nosotros trabajamos, cada cálculo que tenemos que hacer tiene una finalidad, ¿sí? Y en el caso de las medidas de tendencia central, esa finalidad es resumir la información contenida en un conjunto de datos. Volviendo al ejemplo anterior, yo quiero, mediante tres estadísticos nada más, que son la media, la mediana y la moda, resumir los datos, por decir algo, de 3.000 atletas que están corriendo una maratón, ¿cierto? Entonces, la idea es resumir esos datos de manera que nosotros podamos sacar alguna conclusión. Entonces, de acuerdo con esto, pues vamos a hablar de la media, ¿sí? La media quizá es la medida de tendencia central que más dice de un grupo, ¿sí? La mediana, que es la medida de tendencia central que separa, digámoslo así, en dos partes, con el 50% de la muestra de la población a un lado de ella y el otro 50% al otro lado, ¿sí? Y la moda, que pues no es más que el dato que más se repite. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a iniciar por la media. Podemos decir de la media que también se le llama promedio,
y que se calcula sumando todos los productos de la marca de clase, estamos hablando ya de datos agrupados, o del valor de la variable si hablamos de datos no agrupados, por la frecuencia absoluta y dividiendo ese resultado entre el número total de datos. Matemáticamente expresado mediante la notación de sumatoria es muy sencillo. Multiplicamos, en caso de datos agrupados, la marca de clase por la frecuencia absoluta de esa clase y lo dividimos entre el total de datos. Muy sencillo, muy similar a cómo calculamos la media para datos no agrupados, y creo que hasta aquí, pues bueno, no hay mucho más de qué hablar. Realmente lo importante viene más adelante cuando tengamos que interpretarla, porque el cálculo es muy similar a lo que hemos hecho y es muy sencillo además. La mediana depende de si estamos hablando de datos discretos o de datos continuos. ¿Cómo vamos a encontrar la mediana? Para datos discretos es importante, bueno, que en primer lugar los tengamos ordenados de menor a mayor. Y la mediana en este caso se encuentra ubicando la frecuencia acumulada que contiene el dato que está en la mitad de todos, como lo hemos hecho tradicionalmente, muy sencillo. El tema cambia un poquito cuando hablamos de datos continuos, y para este caso debemos realizar un cálculo para encontrar la mediana, ¿sí? Y en este caso se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega a la mitad, es decir, el punto donde llegamos a la mitad del conjunto de datos y la mitad inferior pues está por debajo de la mediana y la otra mitad está por encima de ella. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacerlo mediante esta relación. A priori parece complicada, parece que no la hayamos trabajado, pero realmente es muy sencilla. L sub i es el límite inferior del intervalo que contiene al dato que está en la mitad. Entonces, si yo tengo 50 datos, L sub i es el intervalo, recuerden que estamos hablando de datos agrupados, que contiene el dato que está en la mitad, que está en la posición 25, ¿sí? Entonces, si ese dato está, por ejemplo, en el intervalo 3 y el intervalo 3 tiene un límite inferior, por decir algo, de 7, pues entonces L sub i va a valer 7. N es el total de datos, como lo hemos trabajado, es exactamente lo mismo. F sub i menos 1, que es este que está acá, es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, ¿sí? Entonces es la frecuencia acumulada que va antes de la clase que contiene la mediana. Y Fi es la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, o lo que se conoce como intervalo mediano. Finalmente, pues A es la amplitud del intervalo, que me hizo falta ahí, debe ir multiplicado esto por A, igual ustedes en el texto pues tienen la relación. Listo. Moda para datos agrupados. Ya hablamos de la media, ya hablamos de la mediana, muy similar, vamos a verlo con unos ejemplos también cómo se calculan. Ahora vamos a hablar de la moda. La moda es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? El valor que más se repite, no es más. Cuando hablamos de datos agrupados por clases, entonces la interpretación de la moda cambia un poquito, o la forma en que encontramos la moda cambia un poquito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos intervalos no sabemos a ciencia cierta, a no ser que tengamos una tabla completa con todos los datos, cuál es el dato que se está repitiendo más para definir la moda. Entonces en este caso vamos a hacer referencia a lo que se denomina como clase modal, y a partir de esto se calcula entonces la moda para datos agrupados con la siguiente expresión, que a priori parece complicada, pero se van a dar cuenta que es supremamente sencilla de calcular. Vamos a ver entonces de qué se trata cada uno de estos datos. En primer lugar, L sub i, que es este que está acá, es el límite inferior de la clase modal. Entonces, lo mismo, ubicamos la clase que tiene una frecuencia absoluta más alta y el límite inferior de esa clase será L sub i. A es la amplitud de esta clase, ¿sí? Entonces si la clase tiene una amplitud X, pues eso es lo que va a ir acá. F sub i menos 1, esto que está acá, es la frecuencia absoluta de la clase que está inmediatamente antes de la clase modal. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. L sub i más 1 es la frecuencia que está de la clase que está inmediatamente después a la clase modal, y F sub i simplemente es la frecuencia de la clase modal.
Ahora, llegados a este punto, nos damos cuenta que la forma de calcular es muy sencillo, lo van a ver con un ejemplo, es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, muy fácil, pero realmente lo importante de esto es qué interpretación podemos darles, es lo que yo siempre les digo, muchachos, no nos vamos a quedar en cómo se calculan, es un tema procedimental realmente muy sencillo, sino vamos a ver qué interpretación podemos darle, para qué sirve realmente esto. Entonces, ¿qué utilidad tienen las medidas de tendencia central? Vamos a decir entonces en primer lugar que nos permiten realizar conclusiones, caracterizar un conjunto de datos, ¿cierto? Como estábamos hablando en el caso de los atletas que corren la maratón, caracterizamos la altura, hablamos del promedio, hablamos de la media, de la mediana, de la moda de esto, nos permite extraer algunas conclusiones. Sin embargo, es vital entender que la interpretación debe hacerse en conjunto con otros estadísticos como las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos lograr una caracterización más adecuada de la situación que estamos estudiando. Vamos a ver un ejemplo de por qué es muy importante que nosotros empecemos cuando estamos, digamos, haciendo interpretaciones con estos estadísticos. Es muy importante que nosotros empecemos a tener en cuenta de qué otras herramientas disponemos. Vamos a ver este ejemplo muy sencillo de dos empresas. Dos empresas, vamos a ver que en las tablas nos muestran los salarios de 10 trabajadores de estas empresas en miles de pesos, y en este caso pues podemos ver que si calculamos un promedio de una manera muy sencilla, vamos a encontrar que el promedio de ingresos para un trabajador en la empresa A es de 2.240.000 pesos. Recuerden que los datos en las tablas están en miles de pesos. Y para la empresa B el salario es de 2.240.000 pesos también. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Por qué sería inadecuado ser categórico cuando concluimos solamente con este dato? Pongámonos en la siguiente situación. Yo soy una persona que apenas va a entrar al mercado, voy a buscar mi primer empleo, ¿sí? Y resulta que veo las tablas o me dicen simplemente que la empresa A está ofreciendo un salario promedio de 2.240.000, al igual que la empresa B. Si yo no tengo en cuenta otros datos estadísticos, si yo no tengo en cuenta cómo están distribuidos los sueldos, yo podría decir que es indiferente para mí, para ingresar al mercado, irme para la empresa A o irme para la empresa B. Sin embargo, si empiezo a mirar con un poco más de detalle, en la empresa A los salarios más bajos son considerablemente más bajos que en la empresa B. Y en la empresa A además los salarios más altos son bastante más altos que en la empresa B. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en el primer caso entonces tenemos que los salarios están distribuidos digamos de una manera un poco más desigual, y en la empresa B pues es una distribución un poquito más normal. Entonces la conclusión que yo podría sacar, si va a ser mi primer trabajo, puede ser entonces irme para la empresa B por el hecho de que el salario más bajo es mucho mejor que el salario más bajo de la empresa A. Y fíjense que si yo analizo solamente los promedios es un dato que no tengo. Entonces hay que tomar con pinzas el tema de la interpretación que se le da a las medidas de tendencia central por sí solas. Y hay que entrar a mirar entonces otros factores importantes. Continuando con la utilidad que tienen las medidas de tendencia central, podemos decir que como herramienta descriptiva, si se cuenta con una muestra significativa, permiten realizar proyecciones o inferencias sólidas acerca del valor esperado. A ver, en estadística descriptiva, en general en estadística, el ideal aparece cuando nosotros tenemos los datos de toda la población. Es decir, si yo quiero analizar, estudiar pues las características de los atletas, específicamente la altura, remitiéndonos al primer ejemplo, la altura de los atletas que corren una maratón, ¿sí? Si yo analizo la totalidad de los atletas y de estos datos que recopile
pues calculo los estadísticos, las conclusiones que obtenga a partir de ellos son categóricas. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo en cuenta toda la población, entonces la conclusión que yo obtenga aplica para la población. En este caso, pues es cuando decimos que son categóricas, que no hay forma de refutarlo. Ese es el ideal, cuando nosotros tenemos toda la población, pero no siempre es posible. Cuando estamos haciendo un censo electoral, por ejemplo, para saber cuál es la tendencia de voto para elegir el próximo presidente en Colombia, resulta que es muy complicado hacerle la encuesta a todas las personas en capacidad de votar, es decir, a toda la población que está habilitada para votar. Entonces, como es muy complicado, como es prácticamente imposible, como sería muy costoso, lo que se hace que es extraer una muestra. Y si esta muestra es significativa, las medidas de tendencia central como herramienta descriptiva van a tender o se van a acercar al valor esperado. ¿Y el valor esperado qué es? El valor esperado es el valor al cual tiende esa variable cuando nosotros estamos considerando toda la población. Cuando nosotros consideramos toda la población en una elección presidencial, por ejemplo, sabemos con certeza quién es el presidente. Cuando se terminan de contar los votos, se sabe quién es el presidente y se anuncia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta toda la población. ¿Qué ocurre? Que como no es posible, si yo estoy haciendo una encuesta para determinar esa intención de voto, pues entonces extraigo una muestra. Y si esta muestra es significativa, entonces lo que yo obtenga como conclusión de esta muestra se acerca mucho y puedo de cierta forma mostrar cuál es potencialmente el próximo presidente. Entonces esto es lo que quiere decir que como herramienta descriptiva, si la muestra es correcta, lógicamente si la muestra es significativa, entonces yo puedo acercarme a ese valor esperado. Puedo acercarme a ese valor esperado entonces, si es una partida de póker, cuando yo tengo ases contra reyes, saber que voy ganando, ¿sí? Y que puedo apostar. Cuando yo conozco el valor esperado, por ejemplo, de cómo se va a propagar o de la dinámica de crecimiento poblacional de un virus o de una bacteria, entonces yo puedo saber cómo son las características de la propagación. Cuando yo conozco el valor esperado de cuánto alguien podría pagar en una subasta, entonces si yo voy a subastar, podría empezar con ese valor y no perder dinero, ¿cierto? De hecho, eso es la forma como se encaran las subastas, por ejemplo. Eso es la forma como un nuevo producto que entra al mercado fija su precio, sabiendo o teniendo una idea aproximada de cuál es el valor esperado. Pero ¿cuándo sabemos el valor esperado? Cuando analizamos toda la población. ¿Y cuando analizamos toda la población? Difícilmente ocurre. Entonces, para esto, cuando nosotros utilizamos estas herramientas descriptivas, hablando específicamente, entre otras, de las medidas de tendencia central, entonces nosotros podemos acercarnos un poco y hacer esas proyecciones, esas inferencias sólidas de las cuales nos están hablando. Vamos a tener en cuenta cuando hablamos de medidas de tendencia central que, en primer lugar, en un escenario sin sesgo, la media, la mediana y la moda coinciden, ¿sí? Recuerden que un escenario sin sesgo es un escenario en el que la distribución es normal, en el que no hay muchos datos muy altos ni muchos datos muy bajos, sino que todos están concentrados en torno a la media. Recordemos el ejemplo de las dos empresas y los salarios. Quizá en esta distribución es un poco más normal, esta distribución tiene datos un poco más atípicos y a priori podría tener un sesgo. Entonces, en este caso, si no hay sesgo, si la distribución es muy normal, si es muy simétrica, la media, la mediana y la moda coinciden. En segundo lugar, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no tiene ningún sentido hablar de media, mediana en datos cualitativos, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La media y la mediana son conceptos que aparecen para datos cuantitativos por su naturaleza, y en caso de que, digamos, estemos hablando de datos cualitativos, tendríamos que apelar a otras herramientas para poder concluir, para poder para poder realizar una inferencia correcta. Las conclusiones que se obtengan a partir
solamente de estadísticos como la media, la mediana y la moda no son categóricas, ¿sí? Es lo que hablábamos antes. Para poder obtener unas conclusiones de peso deben reunirse unas condiciones, que haya una muestra correcta o que estemos hablando en su defecto de la población, pues lo cual no es común, pero además debemos interpretar en conjunto con estas medidas de tendencia central otros estadísticos, como por ejemplo las medidas de dispersión. Entonces las medidas de tendencia central por sí solas no van a ser categóricas, pero sí son herramientas que en conjunto con otras nos permiten entonces empezar a extraer conclusiones o inferencias válidas. A partir de la mediana, la conclusión más común que podemos extraer es que el 50% de los datos son menores a ella o mayores o iguales. ¿Sí? Entonces es, digamos, el tipo de conclusión que me permite mejor extraer la mediana. Similar, pues, muy similar a las conclusiones que se pueden extraer con las medidas de posición. La media se ve afectada por los valores extremos. Entre más dispersos estén los datos, menos precisa es. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos nuevamente acá. En la tabla número 1 para la primera empresa, los datos están muy dispersos. En la tabla 2, los datos están más agrupados. Entonces, la media es más acertada para describir las tablas salariales de la empresa B, pero para la empresa 1 la media no es un estadístico por sí solo válido para describir las tablas salariales de esa empresa. ¿Por qué? Porque aquí los datos están muy dispersos. Entonces, cuando yo voy a concluir que tienen el mismo salario básico, pues para ciertos efectos sí pueden tener en promedio el mismo salario básico, pero para ciertos efectos puede que no sea lo suficientemente válida esta conclusión. Entonces la media se ve muy afectada por esos datos que están en los extremos, por esos sueldos muy altos, por esos sueldos muy bajos, ¿sí? Y bueno, y esas son cositas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de las medidas de tendencia central. Entonces ya hablamos de lo que es la media, la mediana, la moda, cómo se calculan para datos agrupados, cuál es la importancia que tienen estas medidas de tendencia central, por qué es importante trabajarlas en conjunto si queremos extraer una conclusión, y para ir un poquito más allá, por qué es importante tener en cuenta otros estadísticos además de las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver dos ejemplos muy sencillos que he planteados en el libro dentro de los que están propuestos. Para el ejemplo número 1 me dicen lo siguiente: observa las tablas de registro de las ventas semanales de una cierta marca de ropa con 2 almacenes de la ciudad de Yopal. Nos suministran la tabla. En el almacén A tenemos, para los 2 almacenes tenemos la cantidad de ventas de una cierta marca de ropa entre semana, al igual que en el almacén B, y nos piden establecer la media de ventas de esa marca en cada almacén. Y finalmente la pregunta de si se quiere cerrar el almacén con menos promedio de ventas de esa marca, ¿cuál debería escogerse? Supremamente sencillo, lo único que tenemos que hacer es calcular la media, ¿sí? En este caso entonces la calcularíamos de la siguiente manera: sumando las ventas diarias para cada uno de los días de la semana y dividiéndolo entre el número de días de la semana. Para el almacén A se realizan en promedio 17.8 ventas diarias y para el almacén B 16.6 ventas diarias. Entonces, si la pregunta es que se quiere cerrar el almacén con menos promedio de ventas de esta marca, ¿cuál debería escogerse? Pues en efecto deberíamos escoger para cerrar el almacén B, que es el que tiene un promedio más bajo de ventas diarias. Nuevamente aquí quiero hacer énfasis, el ejercicio es muy sencillo, pero quiero hacer énfasis, y para eso le modifiqué un poco los datos, de por qué no debemos, digamos, confiar ciegamente en la media para poder extraer una conclusión categórica. Si nos fijamos en las tablas, para el almacén B hay un fenómeno, y es que los días lunes y viernes las ventas son muy altas,
son mucho más altas que en el almacén A y entre semanas son considerablemente más bajas. Entonces, si no se hiciera un estudio y simplemente se cerrara el almacén B, estaríamos quizá perdiendo la posibilidad de saber cuál es la razón por la cual las ventas son más altas los días lunes y los viernes. Y es una información que potencialmente a mí podría beneficiarme para implementar una estrategia que funcione para subir la cantidad de ventas en el almacén A. Y de igual forma, tampoco me dice mucho el promedio de que las ventas en el almacén A entre semana pues son relativamente altas, y de esta forma yo podría quizá diseñar una estrategia en base a las observaciones que haga del comportamiento de las ventas en el almacén A para aumentar un poco las ventas en el almacén B. Fíjense que si aumentaran simplemente un poco las ventas entre semana, quizá el almacén B ya tendría un mejor promedio de ventas diaria que el almacén A. Entonces son situaciones que a priori no puedo ver simplemente analizando cuáles son los promedios de ventas para el almacén A, cuáles son el promedio de ventas diarias para el almacén B. El siguiente ejercicio plantea lo siguiente. En el diagrama de barras de la figura se muestran las calificaciones obtenidas por 50 estudiantes. Entonces ahí están. Las calificaciones son cualitativas y son insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que nos entregan además una relación cuantitativa de estas calificaciones, y nos dicen que el insuficiente son para las notas que van entre 0 y 5, el aceptable es a partir del 5 y hasta 7, 9, y hasta 6, 9, sobresalientes entre 7 y 9 y excelentes para las notas mayores o iguales a 9. Y además de esto nos muestran la frecuencia, que es la que está en la primera columna después del nombre de la calificación. El dato que está en la última columna, 4, 7, 6 y 4, ¿qué representa? Entonces vamos a analizar un poquito. En la primera columna tenemos las calificaciones cualitativas, en la segunda columna tenemos cuántos estudiantes obtuvieron cada una de esas calificaciones, en la tercera columna los datos de los intervalos, es decir, las relaciones entre estas calificaciones cualitativas y una cuantitativa, y al final tenemos lo que se conoce como la densidad de esas, para el caso de estas calificaciones. ¿Por qué calculamos este dato? Porque nos están pidiendo un histograma, pero debemos fijarnos en lo siguiente. Los intervalos no tienen todos la misma amplitud. Cuando los intervalos no tienen la misma amplitud, entonces para graficar un histograma no vamos a hacerlo con las frecuencias absolutas. Lo que vamos a graficar en un histograma en el eje vertical, cuando estos intervalos no tienen la misma amplitud, va a ser entonces esta densidad. Por eso está calculada ahí. ¿Y cómo la calculamos? Dividiendo el número de datos entre el ancho de cada intervalo, entre la amplitud de cada intervalo. En este caso son 20 estudiantes dividido entre 5, que es esta amplitud, da 4. 14 estudiantes, este intervalo tiene una amplitud de 2, entonces 14 entre 2 da 7, 12 entre 2 da 6, y 4 estudiantes, y este intervalo tiene una amplitud solamente de 1, entonces 4 entre 1 pues da 4. Teniendo estos datos, entonces vamos a graficar el histograma, el cual quedaría de la siguiente forma. Para las calificaciones de 0 a 5, entonces la densidad es de 4, como ya la calculamos. Entre 5 y 7 es de 7. Entre 7 y 9, que sería sobresaliente, el dato es 6. Y finalmente, para excelente, que sería entre 9 y 10, fíjense que los anchos de cada barra cambian, una de las características del histograma. Para excelente, entonces tendríamos una densidad de 4. Similar o la misma que para el insuficiente. Entonces en este caso este es el histograma.
tengan en cuenta las características del histograma, tengan en cuenta que un histograma no es un diagrama de barras en el cual las barras no están separadas. Un histograma es más que esto. Un histograma me está permitiendo mostrar la información que hay por intervalo, y además, pues, además de esto, permiten entonces mostrar esa información aún si los intervalos tienen esa amplitud diferente. Entonces, la primera parte del problema, que consiste en calcular o en mostrar mejor ese histograma, es muy sencilla, simplemente es construirlo a partir de esta información. Ahora, nos están pidiendo, además de esto, calcular el promedio de calificación numérica. ¿Por qué? Porque si el problema fuera o estuviera sin esta relación y nos pidieran calcular el promedio de calificaciones, no tiene sentido, porque nos están dando calificaciones cualitativas. Ahora nos dan una relación, y a partir de esa relación entonces ya tenemos que calcular el promedio o esa calificación media. ¿Cuál es la dificultad? Que pues el promedio no vamos a poder calcularlo de manera tan directa como cuando tenemos un conjunto de datos que no están agrupados, en el cual solamente sumamos los datos y dividimos entre el número total de ellos, sino que entonces vamos a tener que hacerlo en este caso con unos intervalos, y no tenemos todos esos datos. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de la media, encontrábamos una expresión que nos decía que para calcular ese promedio para datos agrupados debíamos multiplicar la marca de clase por la frecuencia y dividirlo al final entre el número total de datos. Entonces, identifiquemos cuáles son las marcas de clase para cada intervalo. Para el intervalo número 1, que es la calificación de insuficiente, la marca de clase está ubicada entre 0 y 5, en la mitad, sería 2.5, y 20 estudiantes obtuvieron la nota de 2.5. Más, en el intervalo 2, que está entre 5 y 7, la marca de clase es 6, por 14 estudiantes que obtuvieron la calificación de aceptable. Para el intervalo número 3, que corresponde con la calificación sobresaliente, la marca de clase está en medio entre 7 y 9, es decir, 8, y 12 estudiantes obtuvieron esa calificación sobresaliente. Y finalmente, la calificación excelente la obtuvieron solamente 4 estudiantes, y la marca de clase para esa calificación es la nota que está comprendida entre 9 y 10, o sea, 9.5. Dividimos entre el número total de estudiantes, que son 50, y encontramos entonces que el promedio es 5.36 sobre 10, que la nota promedio es de 5.36 sobre 10. Quiere decir que en promedio la nota en el promedio está ubicado en el intervalo de aceptable, la nota de aceptable. Entonces, fíjense cómo para datos agrupados la dinámica para calcular es muy similar, ¿sí? Pues cambia un poquito, porque por el hecho de estar agrupados no vamos a tener, digamos, muchas veces la información completa de todos los datos, sino simplemente de cierta forma es un resumen. Por eso cambia un poquito, por eso las expresiones que ustedes veían parecían un poquito más complicadas, pero sigue siendo supremamente sencillo. En realidad sigue siendo sencillo. ¿Qué es lo realmente importante llegados a este punto? Lo realmente importante es cómo nosotros vamos a interpretar lo que estamos calculando. De nada me sirve a mí hacer estos cálculos si yo realmente no estoy en capacidad de interpretarlos. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que las medidas de tendencia central son muy útiles para caracterizar o para describir un conjunto de datos. Que si ese conjunto de datos es una muestra, pero la muestra está correctamente seleccionada, entonces las conclusiones que yo puedo obtener son muy válidas para incluso hacer algunas afirmaciones respecto a la población. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Que por sí solo un estadístico no me da toda la información, que por sí solo la media no me indica cuál empresa es mejor para yo postularme.
que por sí solo el promedio no me está diciendo todos los datos, que es importante recurrir a otros estadísticos, que todo esto que estamos viendo se complementa y que del complemento de esto entonces nosotros podemos hacer un análisis un poco más detallado y poder obtener mejores conclusiones, porque recordemos, al final, ¿qué es lo que se busca con la estadística? Al final lo que nosotros buscamos calculando esto con estadística es poder obtener conclusiones, ¿sí?, a partir de unos cálculos de probabilidades que nos permitan finalmente en la vida real tomar decisiones. De eso se trata. ¿Y en qué campo se aplica? En cualquier campo de la vida podemos encontrar estadística. En absolutamente todas las ramas del conocimiento podemos encontrar estadística, incluso en las que no tienen que ver con matemáticas. Estadística no es una herramienta diseñada para matemáticas. La estadística es una herramienta que se basa en matemáticas, pero que es susceptible de ser aplicada en cualquier campo del conocimiento. Entonces, por eso es muy importante tener claros cómo funciona cada uno de estos estadísticos, cómo se complementa. Bien, hasta aquí la clase, muchachos. Quedo atento pues a cualquier duda que ustedes tengan. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Cuídense. Chao.